Un momentico para... Si no aparecer esto... Okay. Entonces, ay. Hola, Rafael. Hola, hola. Espera un Carolina, momento, que ¿cómo parece que... ¿Cómo está? ¿Quién habla? Carolina. Carolina Cepeda. Yes, esa misma. Hola, bienvenida. Espera un Gracias, momento va. que ahora me perdí aquí ya. Va. Ok. Eso. Ah, Un abrazo. Bueno, igual, vale, para ti. Qué ahora, chévere estar otra vez contigo. gracias por estar, ¿cómo se llama? Pendiente de mí y bueno, y por, Siempre. y por seguirme, pues, Así por es. persistir. Por Nada. perseguir. Vale, bienvenidas todas, bienvenidos todos y vamos a comenzar entonces, ¿no? Ya Carolina se está incorporando hoy, pero ya verás, Caro, que inmediatamente vas a agarrar el hilo porque, bueno, ya te hiciste vanguardia conmigo, etcétera, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a ver la presentación. Si la están viendo. No, Ahora sí, ahora sí. sí la ven. Sí, yo la estoy viendo. Ok, Sí, bien. perfecto. Sí se ve. Bueno, perfecto. Entonces vamos a poner la pantalla completa. Bueno, recuérdense que estamos en un curso sobre arte contemporáneo latinoamericano, un aspecto de la historia del arte en América Latina, que tiene que ver precisamente con las vanguardias y con uno de sus objetos fundamentales y característicos, ¿verdad? De la dinámica de lo que es el proceso, el mecanismo de funcionamiento de emergencia, cómo surge y cómo se dispone en el espacio cultural eh, moderno, eso que llamamos vanguardia, arte de vanguardia, ¿verdad? Entonces nuestra primera clase fue un intento de contextualizar qué ocurre con la vanguardia como experiencia universal en el contexto de la cultura latinoamericana, que pasa de manera específica con las condiciones peculiares de nuestra historia cultural y cómo aquí se reorganiza, se reformula, adquiere dimensiones variadas, distintas, características quizás distintivas de la vanguardia europea o metropolitana, ¿verdad? Sin embargo, como lo vimos en esa clase, América se caracteriza por ser un continente, una cultura abierta, una cultura porosa, una cultura que se deja, digamos, influir, que recibe los flujos y los influjos del exterior, que es menos, digamos, menos, ¿cómo lo diríamos?, reacia o resistente a abrirse a nuevas experiencias, ¿verdad? Y comenzamos con aquella frase de Lezama muy hermosa, que el espacio gnóstico americano, el espacio de conocimiento característico de América, por nuestras condiciones históricas de mestizaje, de hibridación, de apertura, ¿verdad? Incluso climatológicas, etcétera, etcétera. Bueno, estamos con una disposición de apertura, de incorporación de lo otro, como decía Oswald de Andrade en su manifiesto antropófago, solo me interesa lo que es ajeno, ¿verdad? Estamos siempre como curiosos de lo que ocurre afuera. Entonces, en esta primera clase que no pudimos abordar esta parte porque se extendió un poco la introducción, la presentación, vamos entonces a partir del punto en que nos quedamos, que era el modo como la América Latina recibe la experiencia del futurismo. Es decir, eso para mostrar de alguna manera
cómo nosotros estamos abiertos a esos influjos que provienen del continente y que estamos, ¿verdad? Digamos, como en el caso particular del futurismo, en sintonía directa con lo que está pasando fuera de las fronteras continentales. Vimos cómo, bueno, el futurismo es fundamentalmente la primera vanguardia a la que podemos llamar de ese modo, puesto que es consciente de sí misma como grupo, como movimiento, como máquina de guerra que intenta conquistar un escenario, una parte, ¿verdad?, del capital simbólico de la escena cultural moderna y digamos que organiza ese intento de conquista de esa porción del capital simbólico o del espacio de la cultura del siglo XX en 1909, con una aparición ya, digamos, pública y digamos, un poco fuerte en el sentido de que no aparecen en un periódico milanés, siendo que son un grupo que se forma en Milán, ¿verdad? Alrededor de la figura central de la fotografía, Filippo Tommaso Marinetti, y digamos que aparece el primer manifiesto del futurismo en el año 9 en el periódico Le Figaro en París. Es decir, ellos eligen de manera estratégica, ¿verdad?, aparecer en la ciudad que era, digamos, la meca del desarrollo del arte moderno, y en ese sentido ellos apuestan fuerte por una visibilidad potente en la escena cultural europea, y lo hacen, bueno, ya esta foto es una forma también de propaganda, de autopromoción del grupo, aunque esta foto es de 1912, una visita que hacen a París, el grupo. Fíjense que el grupo también va en especies de viajes itinerantes, mostrándose en público, haciendo recitales, entrando en contacto con sus colegas de otros países, ¿no? Ese es un elemento también característico de la vanguardia, que su ímpetu comunitario, al mismo tiempo universal, de conexiones entre los diferentes movimientos a nivel mundial, si fuera posible, ¿no? En todo caso, la primera vanguardia, que surge precisamente en 1909, es rápidamente explorada por nuestros poetas y nuestros artistas en América Latina. Y lo pongo en escena para que notemos desde el principio cómo estamos ya a finales del siglo XIX y comienzos del XX en sintonía constante, casi que en un nivel de simultaneidad entre lo que ocurre en Europa, por lo menos en Francia, en Italia, y lo que ocurre en América, ¿verdad? Por lo menos en las grandes ciudades en crecimiento del continente. Entonces, aquí le voy a mostrar rápidamente algunos fragmentos característicos del manifiesto futurista para que vean el carácter, digamos, virulento, el carácter desafiante, el carácter polémico de los planteamientos de un movimiento de vanguardia que cifra en la construcción de un manifiesto uno de sus dispositivos fundamentales de penetración, de intervención en ese espacio cultural que quieren conquistar. Y fíjense que lo hacen con estrategias y tácticas de guerra. Es decir, la propia palabra vanguardia, como ustedes lo saben, está ligada a las nociones militares de avanzada, ¿verdad?, del grupo de avanzada que abre campo a la retaguardia y que sirve de cabeza de lucha en una determinada batalla, ¿no? Entonces, el léxico militar no solamente está en el trasfondo de toda la vanguardia, sino particularmente en el futurismo marinettiano, ¿verdad? Porque él, que es el autor de muchos de los manifiestos, y es el motor fundamental del movimiento, no deja de apelar al paradigma de la guerra, ¿sí? Es decir, él exalta la agresividad bélica del ataque y del ataque
violento, ¿verdad? De la exterminación, inclusive, esas nociones que vamos a encontrar también en ciertas vetas del imaginario y de la ideología de la vanguardia, que es precisamente la higiene, la limpieza, el cambio radical de la situación frente a un estado de cosas que constituye un malestar, ¿verdad? Y para lo cual se propone una serie de acciones de transformación, ¿verdad? Entonces, fíjense aquí, este es el manifiesto que aparece en Le Figaro, 1909, Fundación y Manifiesto del Futurismo, y que está construido después de una buena perorata de prosa encendida de Marinetti, una enumeración que es característica también de los manifiestos, la retórica del manifiesto, en la que se ponen, ¿verdad?, en pequeñas cláusulas o principios lo que el movimiento quiere, lo que el movimiento rechaza, lo que el movimiento afirma, lo que el movimiento propone, las perspectivas de futuro que abre hacia un arte nuevo, un hombre nuevo, una sociedad nueva, ¿no? Entonces yo he elegido aquí unos puntos de toda la lista porque son sintomáticos y nos crean las condiciones sobre las cuales después vamos a leer las recepciones que los latinoamericanos van a tener de este manifiesto. Nosotros queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía y de la temeridad. Y esas cuestiones de arrojo, de desafío, ¿verdad? Incluso de virilidad. Hasta hoy la literatura exaltó la movilidad pensativa, el éxtasis y el sueño. Nosotros queremos exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso ligero, el salto mortal, la bofetada y el puñetazo. Es decir, fíjense, en contraste entre una literatura pensativa, inmóvil, contemplativa, extásica, soñadora, ¿verdad? Nosotros queremos todo lo contrario, una exaltación de lo contrario, es decir, el movimiento agresivo, el insomnio febril. En vez de dormir, estar despierto, la vigilia vigilante, ¿verdad? Está alertas a la experiencia. El paso ligero, es decir, la marcha ligera, atlética, pero también del soldado, del que marcha en la avanzada militar, el salto mortal, el riesgo, la bofetada, la agresión directa y el puñetazo, ¿verdad? Nosotros afirmamos que la magnificencia del mundo se ha enriquecido con una nueva belleza, la belleza de la velocidad. Y aquí está aquella famosa comparación, un automóvil de carreras con su capó adornado de gruesos tubos semejantes a serpientes de aliento explosivo, un automóvil rugiente que parece correr sobre la metralla, es más bello que la victoria de Samotracia. Entonces, fíjense aquí la dinámica propia del manifiesto de vanguardia. Primero, un deslinde radical del pasado, un deslinde radical de lo que se quiere superar y una afirmación, una declaración de principios, una manifestación de lo que el movimiento quiere poner en lugar de aquello que pide destruir, de aquello que pide rebasar, superar, exterminar, inclusive en el sentido más agresivo de la beligerancia bélica militar propia del futurismo marinetiano. Pero aquí afirman algo interesante, que es la idea de una nueva concepción de la belleza. Una belleza, ¿verdad?, que tiene que ver ahora con la velocidad, la mecánica, el desarrollo tecnológico, la belleza de los aparatos. Vamos a ver que esta es una constante también de nuestras primeras vanguardias latinoamericanas, la exaltación de la tecnología, de los adelantos en las comunicaciones, del transporte, etcétera, etcétera. Es decir, aquí vamos a ver también cómo nuestra primera vanguardia está muy influida
en primera instancia por el futurismo. Fíjense, ya no hay belleza sino es en la lucha. Ninguna obra que no tenga un carácter agresivo puede ser una obra de arte. La poesía debe concebirse como un violento asalto contra las fuerzas desconocidas para obligarlas a arrodillarse ante el hombre. Fíjense aquí otra característica del futurismo, pero también otra característica que podemos ver permeando toda la vanguardia, que es un cierto voluntarismo de los miembros del grupo, de la capacidad que tienen de intervenir sobre la realidad para transformarla, ¿no? Fíjense esta noción de belleza, que es una belleza en el combate. Si no hay agresión, no hay arte. Y la poesía debe concebirse como un violento asalto contra las fuerzas desconocidas, no para entrar en contacto con ellas, sino para obligarlas a arrodillarse ante el hombre. Fíjense todo el carácter de esa vehemencia virulenta del manifiesto futurista. En el punto 9 dice: nosotros queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los libertarios, las hermosas ideas por las que se muere y el desprecio por la mujer. Fíjense este elemento añadido. Esta enumeración se hubiera podido quedar en la exaltación de lo bélico, pero tenía que añadir ese elemento todavía más desafiante, más polémico, que es su misoginia declarada, ¿no? Que es otro elemento corrosivo, de afrenta también al público, de desafío, ese puñetazo al gusto del público, como también los cubofuturistas rusos declararon en su famoso manifiesto Bofetada al gusto del público. Es decir, aquí estamos en un ámbito de violencia. Y fíjense, no creo que queda otro, el número 10, nosotros queremos destruir los museos, las bibliotecas, las academias de todo tipo y combatir contra el moralismo, el feminismo y toda cobardía oportunista o utilitaria. O sea, que estos van con todo. O sea, el pasado, la victoria de Samotracia no sirve para nada frente a un automóvil de carrera. Y las bibliotecas son archivos de papel viejo. Y las academias son la repetición incansable de los mismos conceptos y de las mismas ideas. Y el moralismo también una camisa de fuerza, el feminismo una gran invención ilusoria de la sociedad moderna, y bueno, toda esta exaltación de la valentía, del coraje, etcétera, etcétera. Y finalmente dice: nosotros cantaremos a las grandes muchedumbres agitadas por el trabajo, por el placer o la revuelta, cantaremos a las marchas multicolores y polifónicas de las revoluciones en las capitales modernas, cantaremos el vibrante fervor nocturno de los arsenales y de los astilleros incendiados por violentas lunas eléctricas, las estaciones glotonas, devoradoras de serpientes humeantes, las fábricas colgadas de las nubes por los retorcidos hilos de sus humos, los puentes semejantes a gimnastas gigantes que saltan los ríos, relampagueantes al sol con un brillo de cuchillos, los vapores aventureros que olfatean el horizonte, las locomotoras de ancho pecho que piafan en los raíles como enormes caballos de acero embridados con tubos, y el vuelo deslizante de los aeroplanos cuya hélice ondea al viento como una bandera y parece aplaudir como una muchedumbre entusiasta. Fíjense este paisaje exaltado de esta cantidad, esta parafernalia de objetos de la modernidad: transatlánticos, locomotoras, fábricas, humo de las chimeneas, aeroplanos, astilleros, la electricidad, la comunicación sin hilos, etcétera, etcétera, los grandes puentes, las construcciones de hierro y cristal, ¿sí? Todo aquello que a simple vista es la característica más resaltante del avance moderno en la construcción, en la comunicación, en la afirmación del poder del hombre sobre la naturaleza
sobre la realidad, ¿no? Entonces, fíjense, estos elementos que están aquí cantados, incluidos también las muchedumbres agitadas por el trabajo, el placer o la revuelta, es esa fascinación por la multitud que va a tener consecuencias de muy diverso tipo, ¿verdad? Como dijo muy bien Walter Benjamin en los años 30, las masas se van a convertir en uno de los protagonistas fundamentales de la escena moderna ya en el siglo XIX, ¿verdad? Cuando, como él lo vio claramente en Baudelaire, la fascinación y el temor de Baudelaire a lo que iban a significar en el futuro de las sociedades el poder creciente de las masas, el gusto del público de las grandes ciudades, ¿no? Bueno, en todo caso, estos elementos que están aquí los vamos a ver fluir en los manifiestos latinoamericanos. El primer manifiesto que vamos a abordar, el del estridentismo, veremos cómo se está colando toda esta exaltación de lo moderno, de los aparatos técnicos, de la multitud, de la fuerza, de esta nueva vida que alienta en la perspectiva del hombre moderno antes de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y después con todo lo que significó de desilusión, de afectación radical para la aventura de una modernidad que parecía indetenible, esa guerra como forma de demostrar que la otra cara de la tecnología y el avance del progreso era precisamente la destrucción y la exterminación. Finalmente, en otro manifiesto dicen: desembaracemos de momias el umbral del futuro, vía libre a los jóvenes, a los violentos y a los temerarios. Desembaracemos de momias el umbral del futuro. Es decir, las momias del pasado están tupiendo el camino hacia el futuro. Echémoslas abajo. ¿Okay? Y bueno, finalmente hago esta evocación del manifiesto técnico de la pintura futurista para entrar inmediatamente, enlazar con la primera opinión de un latinoamericano frente a esta vehemencia, frente a esta virulencia de los manifiestos futuristas. Un caballo corriendo no tiene 4 patas, dice el manifiesto técnico de la pintura futurista, no tiene 4 sino 20 y sus movimientos son triangulares. Este es uno de los aspectos que, como ustedes bien saben, el futurismo exploró de manera radical, que es precisamente el dinamismo, la representación del movimiento en el plano, y por eso, bueno, muchos de sus pintores, Carrà, Boccioni y compañía, Pamprolini, Severini, todos exploraron esa misma necesidad de poner en escena el movimiento en el plano bidimensional, ¿no? Bueno, en todo caso aquí hay una muestra de un cuadro de Boccioni que tiene que ver con también el elemento de la guerra, de una caballería en avanzada con las lanzas, y ese caballo que bueno, no es uno, son como 20 patas, 20 cabezas, y todo eso da una impresión de movilidad frente a este tipo de obra o de apuesta por la representación de una experiencia de la realidad, en la que pueden ver además que Boccioni utiliza no solamente las técnicas habituales de la pintura, sino que ha recurrido también a esa nueva técnica que está emergiendo en el horizonte de las artes visuales modernas, que es el collage. Entonces aquí hay intervención de elementos no pictóricos directamente adheridos al cuadro, ¿verdad? Como esos pedazos de periódico que aparecen en la esquina superior derecha y en una zona del cuadro en la parte inferior. Pero más que ver pintura futurista, porque esto se trata de arte latinoamericano, veamos lo que escribe nuestro poeta Rubén Darío. Recuérdense cómo Rubén Darío lo presentamos en la clase anterior, fascinado, estupefacto, perplejo, desorientado, frente al Balzac de Rodin en 1900 en la exposición de París.
Él dice que no tenía como herramientas para explicar qué era eso que estaba viendo frente a toda la tradición de la escultura clásica, y sin embargo decía que confiaba en la inteligencia de Rodin y que probablemente nos estaba dando o proporcionando la esfinge del arte futuro. Nos estaba proponiendo un enigma de lo que sería el arte del porvenir en el propio año 1900. Entonces, ya en 1909, cuando aparece el futurismo, Rubén Darío escribe un artículo saludando a la juventud italiana y escribiendo este fragmento que aíslo del texto, ¿verdad? En su violencia, aplaudo la intención de Marinetti porque la veo por el lado de obra de poeta, de ansioso y valiente poeta que desea conducir el caballo hacia nuevos horizontes. Encontraréis en todas esas cosas mucho de excesivo. El son de guerra es demasiado impetuoso. Pero ¿quiénes sino los jóvenes, los que tienen la primera fuerza y la constante esperanza, pueden manifestar los intentos impetuosos y excesivos? Lo único que yo encuentro inútil es el manifiesto. Esta es una ironía fuerte de Darío. Fíjense la condescendencia del gran poeta, bueno, que ya en la madurez de su triunfo, de su éxito, de su conexión con los grandes periódicos continentales, una figura reconocida, ¿verdad?, respetada, incluso en Europa, y que se da el lujo, bueno, de aceptar la vehemencia, la aparición violenta de esta juventud enardecida, y el primer elemento que él utiliza para aceptar esa expresión, digamos, condescendiente, es precisamente la juventud, ¿verdad? Ligar la juventud a lo impetuoso. Es la juventud la que puede operar mediante esos actos, digamos, desafiantes, impetuosos, vehementes, violentos. Y fíjense que al mismo tiempo se burla de ellos porque dice que lo único que no le parece que sea útil es el manifiesto. Por supuesto, Rubén Darío no escribió jamás ningún manifiesto. Darío jamás perteneció a ningún movimiento, a ningún grupo, no fundó nada. Fue un poeta que provenía de la herencia romántica del poeta individual, del poeta genial, del poeta que se basta a sí mismo para producir todo un mundo, como el caso de otros grandes poetas como Goethe o Víctor Hugo. Pero bueno, al mismo tiempo es una persona ya sintonizando con los cambios que están ocurriendo a nivel de la sociedad moderna en general, el pase del siglo XIX al siglo XX, siendo que él es uno también de los grandes artífices de la transformación del discurso de la poesía en español, precisamente en esos años. En todo caso, aquí vemos que en el propio año 9, en la prensa nuestra aparecen recepciones inmediatas casi de lo que está pasando en Europa con este manifiesto, que es quizás el primer manifiesto vanguardista de manera declarada. Es decir, esto funda una tradición, este manifiesto de 1909, si dejamos de lado manifiestos anteriores que no tuvieron la virulencia de este, ¿verdad? El manifiesto simbolista, obviamente si dejamos de lado el manifiesto comunista, que es también un paradigma de la forma manifiesto a mitad del siglo XIX. Bueno, avanzamos así. Fíjense cómo Darío lee de manera... yo quité el titulito que precedía el texto de Darío, parece que sí. Bueno, el entusiasmo de la labor nueva, que es otro poeta modernista también, otro artífice de la palabra, que en el propio año 9 también da cuenta de lo que está pasando en Europa con el futurismo y habla, su ensayo, su artículo, se llama Nueva Escuela Literaria, y este fragmento dice, fíjense que al principio Darío también alaba a Marinetti como ejemplo de poeta, digamos que
tan consciente de su propia fuerza que es capaz de desafiar las formas convencionales, abrir camino a nuevas formas de expresión en el arte. Amado Nervo también comienza con un elemento condescendiente. O sea, aún somos capaces de una nobleza, la de indignarnos contra el pasado, ¿verdad? Es decir, estos jóvenes están indignados contra el pasado del arte, contra la academia, contra la herencia de los museos, las bibliotecas, el sentimentalismo romántico, etcétera, etcétera. De ese sentimiento de indignación, dice Nervo, salen los propósitos y gritos rebeldes e incendiarios, tales como los de los portaliras italianos, propósitos que felizmente no se realizan, gritos que se pierden sin eco, pero que ayudan al entusiasmo de la labor nueva y a mantener la vibración artística que tiende a extinguirse para desgracia y condenación del mundo. Fíjense cómo aquí tanto Darío como Nervo tratan de hacer un balance entre lo positivo de esta reacción de los jóvenes indignados contra el pasado y todo lo que les parece despropósito, exageración, una violencia con la que ellos no se sienten cómodos y que de alguna manera temen, porque ellos también forman parte ya en 1909 de ese pasado que los jóvenes indignados tratan de derrocar, exterminar, marginar, ¿verdad? Entonces fíjense cómo ellos también disminuyen la potencia de lo que esos muchachos quieren. Está bien, a ellos les corresponde por ser jóvenes indignarse, y ese sentimiento de rebeldía incendiario. Y fíjense cómo los llama portaliras italiano, que es una palabra que ya no tiene nada que ver con lo que ellos están proponiendo. O sea, no, estos poetas no portan ninguna lira. O sea, la lira es todo lo contrario, no son poetas líricos, son poetas más bien prosaicos, poetas que descomponen las formas equilibradas y armónicas del poema. Sí, están desafiando eso, pero esto llamarlos portaliras italianos los rebaja un poquito en su potencia, ¿no? Y fíjense además, como Darío decía, que lo que menos le importa de toda esta reacción es el manifiesto, que no le da casi ningún valor. Aquí Nervo dice, bueno, estos gritos se pierden sin eco, esa laraca que han armado estos muchachos y esos propósitos, ¿verdad? Hay que quemar bibliotecas, arrasar con los museos, esas cosas felizmente no se realizan, pero que su propia enunciación, su mera enunciación, conmueve el espacio cultural, lo remueve y reanima lo que parecía estarse emposando, ¿verdad? Entonces, por lo menos ayudan el entusiasmo de la labor nueva y a mantener la vibración artística, mantener la corriente energética que hace posible la evolución del arte, la transformación de la sensibilidad, ¿verdad? Que, según él, tiende a extinguirse para desgracia y condenación del mundo, ¿verdad? Entonces, estos muchachos están haciendo una tarea quizás no solamente estética, ética y política, de devolverle al arte su carácter de presencia activa en el espacio de una sociedad que se ha como, digamos, apoltronado confortablemente en sus hallazgos de todo tipo, ¿no? Fíjense el año 1909, la Belle Époque, todavía no ha venido el traumático golpetazo radical de la guerra, y todavía estamos en esa zona en que todavía los ideales de una racionalidad tecnológica ilustrada, de la potencia creciente del capital y del mercado, de la consolidación de la burguesía como la clase dominante, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, todos los que reciben esto, el venezolano Enrique Sublet, por ejemplo, en 1910, también recibe con entusiasmo lo que están haciendo los muchachos en Italia. Él forma parte de un grupo también de vanguardia, digamos, no con la violencia y la virulencia del futurismo, pero también en 1909, Enrique Sublet, Enrique Planchard, Rómulo Gallegos, Salustio González Rincones y otra serie de poetas y pintores construyeron o armaron
un pequeño movimiento en medio de la dictadura gomecista que se llamó La Alborada, ¿verdad? Con su revista correspondiente y con una declaración de principios que no llega a ser tener la vehemencia y la beligerancia del manifiesto futurista, pero que también es una proto-vanguardia, ¿verdad? En la historia de nuestra vanguardia venezolana se suele tomar el primer texto de la revista Válvula de 1924 como la primera manifestación de la vanguardia, pero ya en el año 9, la revista La Alborada ya abría camino hacia unas transformaciones de la manera de pensar el arte en Venezuela, la poesía en particular, y fíjense cómo aquí Enrique Sublet vincula futurismo italiano con modernismo. El modernismo todavía era la estructura base del imaginario de representación, por lo menos en literatura. Entonces, fíjense lo que él dice aquí, estos elementos interesantes de Enrique Sublet, porque es un elemento que vamos a ver también en los manifiestos de la vanguardia latinoamericana. Fíjense aquí, acabad con el esclavo espíritu de imitación, causa primordial de nuestro cretinismo literario. Vamos a redimir el arte nuestro, a hacer oír la verdadera nueva poesía, enérgica, varonil. Hagamos por borrar de nuestra historia la triste nota de esta poesía de decadencia y de miseria. Inundemos el ambiente intelectual con obras de vida, de fuerza y de verdad. Aquí encontramos también un voluntarismo, una sed de participación, la idea de que América o Venezuela en este caso debe dejar de ser esclava del espíritu de imitación, que la imitación de lo ajeno, de lo exterior, de lo importado, es lo que ha fraguado nuestro cretinismo literario, nuestra idiotez o nuestro atraso o nuestra incapacidad para renovar el arte. Entonces hay que redimir el arte. La palabra redención aquí es sintomática porque la vamos a ver aparecer, aunque no quizás como redención, pero sí como emancipación, como reposición de algo que se ha perdido y que debe ser reconquistado, la libertad, lo que sea, lo que se proponga en ese momento el movimiento que organiza la lucha, y hacer oír la verdadera poesía, que para él aquí, ya esto es un postulado, es una poesía enérgica varonil. Y hagamos todo lo posible por borrar, aquí otra vez el verbo que denota o connota limpieza, borrar de nuestra historia la triste nota de esta poesía de decadencia, ¿verdad? El modernismo ya es una forma decadente. Inundemos el ambiente intelectual más bien con obras de vida que renueven las formas de entender el arte y la relación del arte con la realidad, ¿verdad? De fuerza y de verdad. Bueno, otra figura importantísima de nuestra vanguardia, Vicente Huidobro, que también escribe en el 14 un ensayo sobre el futurismo, pero para negar el poder, digamos, pionero del futurismo. Parece que América lo descubrió antes. Digamos que esa competencia está ahí siempre, de este lado del Atlántico, ¿verdad? En nuestro campo cultural latinoamericano, eso que Lezama trataba también de abatir, ese complejo de inferioridad cultural, en la que pareciera que lo que pasa por el ojo de París es lo que está autorizado, legitimado por la metrópoli, y entonces así se recibe, así se elabora aquí en la periferia. Pero aquí lo que Huidobro, que se caracterizó precisamente por echar a un lado ese complejo de inferioridad y acometió una intervención directa y temprana en el campo cultural europeo en pleno desarrollo de las vanguardias, aportando cosas originales a los grupos, ¿verdad? Que luego como luego va a ser el surrealismo. Y entonces, ¿qué dice? Bueno, aquí un buen día se le ocurrió al señor Marinetti proclamar una escuela nueva, el futurismo. Nueva, no, antes que él lo había proclamado Gabriel Alomar,
un español, y antes que Lomar lo proclamó un americano, Armando Basser, cuyo auguralismo, que es otra de las muchísimas corrientes vanguardistas que aparecen en América Latina en las 2 primeras décadas del siglo, y no es otra cosa en el fondo que la teoría futurista. Creo que hay un micrófono abierto por ahí, se oyen las tazas de café y quizás la cucharita. Por lo tanto, el futurismo es americano, dice. Esta reafirmación americana de las propuestas del futurismo, ¿verdad? En todos los cantos, los grandes cantos de Armando Basser, fulgura la llama de potencia, de vigor y de movimiento tan gritada hoy por Marinetti. O sea que está diciendo, mucho escándalo estos italianos, y eso ya aquí en América ya lo sabíamos, o ya lo habíamos experimentado, o ya habíamos tenido la intuición de lo que podía ser una nueva poesía, un nuevo arte lleno de potencia, de vigor, de dinamismo, ¿verdad? Entonces, fíjense, este es un elemento importante también de la competitividad del campo cultural latinoamericano frente a la experiencia metropolitana del poder europeo, ¿verdad? Aquí hay una reacción también que es característica de nuestra vanguardia frente a la herencia metropolitana y cómo se contesta, cómo se denuncia esa herencia y cómo se la minimiza también. Es decir, no es para tanto, ¿verdad? Así como Lezama en su expresión americana decía que el barroco español es un barroco que está ya petrificado, y el barroco americano es un barroco que se recarga de energía y promueve cosas que el barroco español ya no era capaz de hacer. Lo mismo está diciendo Huidobro, ¿verdad? Está diciendo, bueno, nuestra manera de ver se adelantó a Europa. Antes que el señor Marinetti, en Chile, Armando Basser había ya, con su auguralismo, no lo llamó futurismo, bueno, planteó cosas muy parecidas, ¿verdad? Esta competencia es característica de una sociedad o de una cultura periférica que ha sido dominada, que ha sido, que ha sufrido la experiencia de un control colonial durante mucho tiempo. Esta reacción era necesaria, como la de un hijo frente al poder avasallante del padre, ¿no? Tiene esa misma característica. Finalmente vamos a ver otro elemento, otra manifestación de recepción. Aquí comienza esta cláusula que vamos a repetir a lo largo del curso: la revolución artística está en marcha. Eso es la vanguardia, una revolución artística. José Carlos Mariátegui, el famoso poeta y ensayista peruano, ¿verdad? Que, bueno, fundó esa revista fundamental para la cultura latinoamericana, para el latinoamericanismo, que se llamó Amauta. Y en 1921, fíjense la fecha, partimos de 1909, Darío y Nervo directamente ya al mismo tiempo están recibiendo el futurismo, y como el futurismo se prolonga a lo largo de todas esas décadas, por lo menos hasta el 30, todavía en 1921 Mariátegui está escribiendo sobre el futurismo. Fíjense ya que está diciendo aspectos viejos y nuevos del futurismo. Ya en 1921 el futurismo es viejo, ya hace falta nuevas cosas, ¿no? Fíjense, en escasos 12 años el futurismo ha envejecido. Algunos iniciadores del futurismo no son ya futuristas oficiales, no han renegado del futurismo, han roto con la escuela, han disentido de la ortodoxia futurista. El fracaso es pues de la ortodoxia, del dogmatismo, no del movimiento. No ha fracasado el fruto de una revolución artística. La revolución artística está en marcha. Fíjense que Mariátegui defiende aquí el carácter revolucionario del futurismo, la vehemencia de ese movimiento de reacción frente a lo caduco, frente a lo opresivo también desde el punto de vista moral, etcétera, etcétera, pero también señala elementos que son sintomáticos de la experiencia de la vanguardia. Es decir, hay un futurismo que se ha institucionalizado, un futurismo oficial, ¿verdad? Y la vanguardia no puede ser oficial ni institucional, porque cuando se hace oficial e institucional,
bueno, pierde fuerza de combate, pierde, ¿cómo se dice?, potencia disruptiva, y bueno, se aplana todo lo que ella trata de producir en el campo cultural. Entonces, no puede haber una ortodoxia. Cuando aparece una ortodoxia en un movimiento, el movimiento se va a estancar. Toda ortodoxia, como lo dice su propia palabra, es dogmática, ¿verdad? Es dogmática, es de la limitación de la ¿cómo se dice?, normativización de la experiencia, y por lo tanto va en contra directo de lo que es el paradigma de un acto revolucionario de transformación de la escena del arte o de la escena cultural en general. Por eso dice, muchos de ellos han roto con la escuela, no se presentan como futuristas, pero siguen trabajando en la senda que abrió el futurismo como revolución del arte. Y esa revolución, dice Mariátegui, claro, él la considera desde otra perspectiva, no es de la perspectiva europea. Esa revolución está en marcha, es decir, nosotros estamos ejerciendo muchas de las pulsiones futuristas en la búsqueda de un arte latinoamericano igualmente activo, vigoroso, humano, ¿verdad? Bueno, esto para que vean cómo nosotros hemos captado lo que se está haciendo en Europa y cómo nuestra vanguardia y nuestro arte, nuestra cultura en general, no necesariamente la vanguardia, ha sido un sistema de vasos comunicantes, ¿verdad? Regido por una particular mecánica de flujos, es decir, aquí mareas y contramareas en las cosas que llegan a las costas y en las cosas que devuelven nuestros territorios hacia América, hacia Europa. Entonces, vamos a ver nuestra vanguardia. Fíjense, terminamos el año 21 con esa reconsideración de Mariátegui del futurismo italiano. Y vamos entonces a ver la vanguardia actualista mexicana ligada a otra experiencia muy particular del arte de vanguardia latinoamericano, que es la pintura mural, el muralismo, el famoso muralismo mexicano, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a empezar viendo algunos fragmentos del primer manifiesto estridentista que aparece en 1921. Ellos van a proclamar una belleza actualista, una belleza de la actualidad, una belleza del presente, ¿no? Aquí, bueno, empezamos como nosotros dijimos, bueno, no lo dijimos en esta clase, pero lo hemos abordado en la clase de vanguardia que damos con la Sala Mendoza, en la que la fotografía es también una forma de manifestación de la cohesión del grupo, ese retrato colectivo, ¿verdad?, en la que aparecen los miembros principales del estridentismo, es ya una forma de ocupar espacio en el horizonte de visibilidad del campo cultural mexicano, ¿verdad? Estas fotografías que aparecen en la prensa o en revistas, bueno, hacen ver que existe un grupo, que existe un conjunto de individuos que han organizado un cuerpo ampliado, que son más fuertes porque están juntos y que tienen unas ideas que comparten y que están dispuestos a defenderlas, a influir sobre el campo cultural con esas ideas, ¿verdad? Aquí encontramos en el centro, piensa también sintomáticamente, recuerden la vestimenta de los futuristas, muy elegantes, con aquellos abrigos de invierno, impecables como dandies, ¿verdad? Fíjense que esa relación de la vanguardia con una especie de bohemia, una especie de distanciamiento de todo lo que es la elegancia y el lujo burgueses, todavía está muy presente en Marinetti y sus compañeros, y está presente en estos muchachos mexicanos. Bueno, fíjense la pose del cabeza de grupo, Manuel Maples Arce, en el centro, con su chaleco, su cuello de las manos, es decir, son unos caballeros, unos tipos galantes, bien vestidos. Ahí tenemos a la plana mayor, digamos, en el extremo izquierdo tienen a
Ramón Alba de la Canal, que es uno de los principales artistas que van a diseñar revistas, diseñar libros, que van a producir una cantidad de imágenes para los afiches, y bueno, es una de las figuras importantes de la parte, digamos, visual del movimiento. Y tenemos al lado de él, a continuación, a Germán Lizar Arzubide, que es otro poeta, escritor, compañero de batallas con Manuel Maplejarse, poeta, y Leopoldo Méndez, que es también otro dibujante, otro diseñador muy importante para la identidad visual de las producciones editoriales del grupo y del movimiento. En principio, el estudiantismo es una especie de movimiento de uno. Cuando Maplejarse publica en Puebla esta hoja volante, que es como es una hoja volante, digamos, que tiene una cara, el anverso y el reverso, un papel que se puede tirar o que aparecen las dos hojas pegadas en los muros de Puebla en 1921. Bueno, es un movimiento de él en principio, ¿no? Un comprimido estridentista de Manuel Maplejarse, es decir, él es el autor. Fíjense que los manifiestos en general suelen ser anónimos, suelen ser colectivos, o sea, no están firmados por nadie, salvo excepciones importantes. Bueno, muchos de los manifiestos futuristas están firmados por Marinetti. El primer manifiesto del surrealismo y el segundo están firmados por Breton, pero en general, y en Latinoamérica ha ocurrido así, los manifiestos no están firmados en general, o si no están firmados por una gran cantidad de personas. Bueno, aquí está la forma en que apareció publicada esa hoja, una hoja de dos caras, con un cierto juego tipográfico que recuerda lo que ya habían hecho también los futuristas con su famosa parole en libertad, ¿verdad? El juego tipográfico con la página, en los libros, en los poemas, todo eso que estamos viendo en el otro curso vinculado al caligrama. Y bueno, el desarrollo de un juego tipográfico que es también un juego de impacto visual sobre el lector corriente, ¿no? Bueno, y en vamos a ver algunos fragmentos de este manifiesto, que es, digamos, uno de los manifiestos más consistentes de nuestra vanguardia a nivel del primer año de la década de los 20. Recuerden que detrás de todo esto está el periodo de la Revolución Mexicana, 1910, 1917, y todo el periodo de reconfiguración de la institucionalidad republicana que no se, digamos, que no se estabiliza, sino precisamente alrededor del año 21. Y es aquí donde van a aparecer muchos elementos de cuando hay estabilidad social y militar, o hay una suerte de pacificación de la sociedad y se encaminan las instituciones a un nuevo orden, que es un orden problemático que no se va a definir sino hasta los años 40. Vamos a encontrar entonces a este muchacho, a este joven poeta que ha leído a los futuristas, que están conectados directamente con lo que pasa en Europa y que decide proponer esto a sus contemporáneos, a sus, ¿cómo diríamos?, coetáneos, ¿verdad? Es necesario, dicen uno de los acápites, fíjense que este manifiesto, como lo vieron en la figura, está dividido en pequeños párrafos numerados. Es decir, tiene el carácter de la proclama: uno, queremos esto, no queremos lo otro, abogamos por esto, abogamos por lo otro, muera no sé quién, arriba no sé cuánto. Es necesario exaltar en todos los tonos estridentes de nuestro diapasón propagandista la belleza actualista de las máquinas, de los puentes gímnicos reciamente extendidos sobre las vertientes por músculos de acero, el humo de la fábrica, las emociones cubistas de los grandes transatlánticos con humeantes chimeneas de rojo y negro, anclados horoscópicamente Ruiz Huidobro
junto a los muelles efervescentes y congestionados, el régimen industrialista de las grandes ciudades palpitantes, las blusas azules de los obreros explosivos, en esta hora emocionante y conmovida, toda esta belleza del siglo tan fuertemente intuida por Emilio Verhaeren, tan sinceramente amada por Nicolas Bourdon y tan ampliamente dignificada y comprendida por todos los artistas de vanguardia. Al fin, los tranvías han sido redimidos del dicterio de prosaicos. Es evidente para ustedes que esto es una transposición casi literal del último fragmento que leímos del primer manifiesto futurista. Es más, en algunas partes hay simple y pura, ni siquiera paráfrasis, sino copia casi literal de lo que Marinetti decía en ese acápite 11 de su manifiesto de fundación y primer manifiesto del futurismo. Bueno, aquí hay una asimilación en que parte de los trozos, digamos que los trozos arrancados del texto futurista se tragan enteros, por así decirlo, y otros se metabolizan un poquito más y bueno, lo van, pues, va poniendo cosas distintas, agrega los obreros que no aparecen en el texto marinetiano, y bueno, está hablando de los mismos elementos de la modernidad, transatlántico, la industria, los puentes, ¿verdad? Con músculos de acero, es decir, todas esas cosas que la vanguardia va a exaltar en las primeras décadas del siglo. Fíjense que, bueno, de alguna manera también los mexicanos no han pasado por la cruda experiencia de la Primera Guerra, pero han pasado por la experiencia quizás no tan avasallante desde el punto de vista destructivo, pero han pasado por un periodo de guerra interna muy fuerte también, ¿no? Bueno, entonces esta es la posición de un artista joven que luego va a captar seguidores. Fíjense que los jóvenes que vemos luego acompañándolo se van a adherir al movimiento que le está proponiendo posteriormente, cuando Mapplehart se va a México, a Ciudad de México, ¿no? Y bueno, fíjense el tipo de consigna. Un manifiesto está hecho de proclama, de consigna, de pequeños eslóganes, ¿verdad? Chopin a la silla eléctrica, esto también lo decían los futuristas. Era aquí una afirmación higienista y destersoria. Noten además el elemento de las palabras que se utilizan a veces, ¿verdad? Fíjense antes, dice los grandes transatlánticos anclados horoscópicamente. Ruiz Huidobro, y aquí está citando a Vicente Huidobro, junto a los muelles efervescentes, ¿verdad? Pero dice palabras raras como puentes gímnicos, ¿eh? Los tonos estridentes de nuestro diapasón propagandista, como si todavía hubiese una mezcla no resuelta entre el léxico modernista, del cual él viene, y el nuevo léxico de la vanguardia, de ese léxico desinhibido, desafiante, de una lengua más llana, ¿verdad? Más de la calle, más popular inclusive, que hay esas superposiciones y una potencia también para crear palabras inexistentes, la pulsión del neologismo, que va a ser también una característica de todas las vanguardias y a la que no va a ser ajena nuestra vanguardia latinoamericana. Fíjense lo que dice ahora, Chopin a la silla eléctrica, y aquí una afirmación higienista y detersoria, o sea, detersoria, de limpieza, de detergencia, por así decirlo, ¿no? Es una palabra que no se suele utilizar, la palabra detergente viene de aquí, ¿verdad? Pero es una cosa casi que rebuscada. Y los futuristas antiselenegráficos pidieron en letras de molde el asesinato del Claro de Luna y los ultraístas españoles transcriben la liquidación de las hojas secas reciamente agitadas en periódicos y hojas subversivas. Es decir, la muerte de los paradigmas de la poesía o de la imaginación romántica, futuristas antiselenigráficos, es decir, aquí en vez de luna se recurre a lo que un modernista hubiese dicho en vez de luna, Selene, el nombre mitológico de la luna, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esta superposición de elementos heredados de lo que se está erradicando del pasado
y lo que se está incorporando del presente con pulsión de futuro, ¿verdad? Entonces, como ellos, bueno, fíjense que como los futuristas, nosotros, es urgente para nosotros, además dice urgencia telegráfica, para marcar la rapidez y la instantaneidad, emplear un método radicalista y eficiente. Fíjense que no dice un método radical y eficiente, radicalista. Hay unos énfasis particulares, ¿no? Chopin a la silla eléctrica. Perpetuemos nuestro crimen en el melancolismo trasnochado de los nocturnos y proclamemos sincrónicamente la aristocracia de la gasolina. El humo azul de los tubos de escape que huele a modernidad y a dinamismo tiene equivalentemente el mismo valor emocional que las venas adorables de nuestras correlativas y exquisitas actualistas. Aquí Maplejarse, galante, dandy mexicano, se distancia de la agresiva misoginia futurista e incorpora de esta manera, ¿verdad?, un poquito edulcorada a las actualistas, que aquí tienen el carácter no de artistas participativas ni activas, sino de compañeras, más bien de nuestras correlativas y exquisitas actualistas. Bueno, y además está hablando de las venas adorables, ¿no? Y aquí un ramalazo también de sentimentalismo romántico, pasatista o modernista. Bueno, entonces aquí el fragmento 7 renuncian a todos los ismos ajenos, ya nada de creacionismo, dadaísmo, paroxismo, expresionismo, sintetismo, imaginismo, suprematismo, cubismo, orfismo, etcétera, etcétera. Deísmos más o menos teorizados y eficientes. Fíjense lo que propone. Hagamos una síntesis quinta, esencial y depuradora de todas las tendencias florecidas en el plano máximo de nuestra moderna exaltación iluminada y epatante, no por un falso deseo conciliatorio, sincretismo, sino por una rigurosa convicción estética y de urgencia espiritual. Entonces, lo primero que aquí desde nuestra experiencia del siglo ya XXI, esto es de una excesiva grandilocuencia, ¿cierto? Hay una especie de exageración de las palabras que te utilizan, una síntesis quinta, esencial y depuradora en el plano máximo de nuestra moderna exaltación iluminada y epatante. Bueno, esas son unas palabras de una grandilocuencia quizás ya un poco inútil, ¿verdad? Pero en todo caso lo que le está diciendo es que ya superemos esos ismos que son como muy, ¿cómo se dice?, sectoriales y sectarios, y hagamos una síntesis quinta esencial y depuradora de todas esas tendencias. Creemos nosotros un movimiento que integre todo lo mejor de esos movimientos diversos que están en conflictos con él, entre sí, para crear nosotros un movimiento no por un falso deseo de conciliación, de sincretismo, sino por una rigurosa convicción estética y de urgencia espiritual, ¿verdad? Entonces, aquí es un elemento también importante de ver ese rasgo que aquí aparece en 1921 y que también me parece un elemento que se va a reiterar en la poética del Manifiesto de Vanguardia Latinoamericano, que es precisamente este deseo de integración de varios flujos que en el caso de la vanguardia europea serían irreconciliables, ¿no? Quizás nuestra experiencia, nuestra capacidad, como lo han dicho algunos teóricos, de hibridación, de mestizaje, nos permite o le permite a Maplejarse pensar en una síntesis creadora, no conciliadora ni sincrética de esas divergencias y de esa pluralidad de influjos. Y bueno, otro elemento también que se va a reiterar es la idea de universalidad, la idea contraria en principio al nacionalismo. Fíjense que un elemento importante que va a darle carácter distintivo a nuestra propuesta vanguardista es cómo se tiñe la propuesta que originalmente la vanguardia europea. Es una vanguardia antinacionalista, antipatriótica, si piensan en el dadaísmo como la vanguardia más radical de
las 2 primeras décadas del siglo, y hay una pulsión de universalidad, es decir, que la vanguardia es universal, en el mismo sentido en que lo es el comunismo, ¿verdad? Como un movimiento del proletario, de los proletarios del mundo. Ahí también en los movimientos de vanguardia esa sensación de que todos los artistas son unos y que no hay diferencias raciales, étnicas, y mucho menos nacionalistas, ¿no? Fíjense como el dadaísmo de Zúrich es el conglomerado de gente que viene de Alemania, de Suiza, de Rumania, de Francia, de una cantidad de pueblos europeos, ¿verdad? Y bueno, aquí lo que está pidiendo en un contexto quizás muy nacionalista, está en la plena revolución, institucionalización de la Revolución Mexicana, los valores del indigenismo, del americanismo, y aquí están ellos planteando, en vez de afianzar nuestra ¿cómo lo diríamos? Nuestra prurito nacionalista, vamos a cosmopolitizarnos, hagámonos universales, mundiales, globales, como se diría actualmente. A contraponer lo local a lo global en este caso. Ya no es posible tenerse en capítulos convencionales de arte nacional. Las noticias se expanden por telégrafo, sobre los rascacielos hay nubes dromedarias y entre sus tejidos musculares se conmueve el ascensor eléctrico, piso 48, 1, 2, 3, 4, etcétera, hemos llegado. Y sobre las paralelas del gimnasio al aire libre, las locomotoras se atragantan de kilómetros, todo se distancia y se acerca en el movimiento conmovido. Fíjense la exaltación del paisaje urbano, ¿verdad? Que si hablamos por un lado de cosmopolitizarse y de romper los cánones de un arte nacional o nacionalista, también vamos a ver el protagonismo creciente de la escena urbana como el escenario privilegiado de donde ocurren los poemas, donde ocurren las novelas, donde va a ocurrir también el cine, etcétera, etcétera, ¿verdad? El arte en general, bueno, la pintura mural y el muralismo no se desarrollan sino precisamente en el espacio urbano y en el desarrollo de nuevas construcciones, esa vinculación estrecha que se va a empezar a consolidar también en la vanguardia y sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, esa relación creadora entre arquitectura y artes plásticas, ¿verdad? Bueno, aquí les muestro rápidamente la portada que diseña otro de los miembros del grupo, Jean Charlot, para uno de los libros de Maple Harse, que se llama Super Poema Bolchevique en 5 cantos, publicado en México en 1924. Fíjense, si comparan este tipo de portada con una portada modernista o una portada simbolista o parnasiana, bueno, verán la diferencia y como ya aquí no solamente se está experimentando con la tipografía, con la disposición de las palabras en el texto, cómo se juega con el doble engarce de los 2 apellidos de Maple Harse y cómo lo que está en el fondo es ¿cómo se diría? Una sublimación geométrica de la ciudad, de los grandes rascacielos que están cantando ello todo el tiempo. Y ese contraste entre 2 colores, negro y rojo, sobre una superficie. Y bueno, el tipo de letra, la invención de tipos y la exploración experimental de una nueva disposición del espacio, de la imagen, pero también de la noción misma del libro y de edición del libro. Entonces, Jean Charlot diseña la portada, también diseña el interior del libro, que está ilustrado con grabados y con serigrafías. Bueno, aquí está un poema, aquí lo tienen a la vista, las hordas salvajes de la noche se echaron, aquí hay un error tipográfico o del poeta, no lo sé, las hordas salvajes de la noche se echaron sobre la ciudad amedrentada. La bahía florecida de mástiles y lunas se derrama sobre la partitura ingenua de sus manos. Y así sigue, ¿no? Este poemario, urbe, fíjense la palabra urbe, ciudad,
está dedicado precisamente al paisaje de la gran ciudad y obviamente le presta mucha atención a esos aparatos que él ensalza en el manifiesto. Y aquí los dibujos de Charlot se compaginan con esa fascinación por el nuevo mundo de la arquitectura de los rascacielos, de las grandes metrópolis como Nueva York, que es así como un faro de atracción muy potente. Y bueno, en México no había ningún edificio de esta naturaleza en esa época, pero ya comienzan a crearse nuevos ímpetus en la arquitectura. En los años 30 ya verán una remodelación creciente de las grandes ciudades mexicanas. Y bueno, por ejemplo, como les decía, que una característica también típica de las vanguardias es la fundación de una revista, un órgano de divulgación del movimiento. Los estridentistas fundaron la revista Horizonte, que sacó ahora no recuerdo cuántos números, bastante, porque estuvo funcionando durante 2 años al menos, 1926 y 1927. Como ven, aquí las portadas son de Ramón Alba de la Canal, están en relación directa también con las de Charlot, ¿verdad? De alguna manera. Y bueno, aquí están los mismos elementos, el transatlántico, chimeneas, edificios. Y bueno, la propia revista se llama Horizonte, la idea del horizonte como cosa que se avisora adelante en el porvenir o en lo que viene frente a nosotros en el territorio. Y es precisamente un órgano divulgativo también de los trabajos literarios, pero también de los trabajos plásticos, ¿verdad? De los artistas que están involucrados en el movimiento estridentista. Quedan 10 minutos. Sí, estoy pendiente. Vale. Gracias. Bueno, fíjense, pasamos encima en estas cosas muy rápidamente. Yo les voy a recomendar que hay un archivo muy rico en documentos sobre Latinoamérica y arte latinoamericano, que es el Centro Internacional para las Artes de las Américas del Museo de Houston. Si ustedes buscan la página del International Center for the Art of the Americas en el Museo de Fine Arts de Houston, ahí van a encontrar, se pueden registrar en la página, ¿verdad? Y pueden revisar, bueno, eso es una mina de documentos. Ahí pueden encontrar manifiestos, pueden encontrar las revistas, bueno, una cantidad de textos sobre la vanguardia, de los vanguardistas, sobre la vanguardia, contemporáneos, actuales, pero también de época, ¿verdad? Y bueno, ahí ustedes pueden alimentar mucho su curiosidad, las cosas que aquí solamente vemos por encima rápidamente, las pueden reforzar, bueno, allí en sus propias necesidades de exploración, ese archivo que es tan rico y muy fácil de explorar, ¿no? Después yo le paso a Pamela la dirección exacta para que lo puedan hacer. Bueno, fíjense, termino esta visita al estridentismo con un fragmento del 11 de ese primer fragmento del estridentismo: hacer poesía pura, suprimiendo todo elemento extraño y desnaturalizado, descripción, anécdota, perspectiva, suprimir en pintura toda sugestión mental y postizo literaturismo, un arte nuevo, como afirma Raverdí, requiere una sintaxis nueva. De aquí siendo positiva la aserción de Braque: el pintor piensa en colores, deduzco la necesidad de una nueva colorística. Este es un fragmento dedicado directamente al arte, a las artes visuales, aunque se refiere a la poesía pura, en el sentido de que también, como muchas de las vanguardias, va a haber una intención deliberada digamos, de oponerse o de renunciar a todo lo que fue la experiencia de la pintura
dependiente de un relato, de una narrativa, ¿verdad? Que enlazaba la imagen pictórica con un relato de fondo, un relato histórico, un relato mítico, un relato anecdótico. Y aquí ya se está avisorando que sería un arte puro, así como se habla de una poesía pura, en el que se suspende la descripción, la anécdota, la perspectiva. Piensen en una pintura que de manera creciente, a partir del cubismo, va a ser una pintura que por una de sus vertientes se va a desplazar por una abstracción creciente, ¿verdad? Piensen en todo lo que va a ser el neoplasticismo de Mondrian, de Van Doesburg y compañía. Y bueno, ahí está anunciándose una nueva manera de entender la pintura, más allá incluso de la pintura de Caballete, como se va a llamar posterior en muchos de los manifiestos. Un nuevo mundo, un nuevo arte requiere, dice Maples-Arce, una sintaxis nueva. Es obvio, otra manera de organizar los elementos en el tiempo y en el espacio, tanto en la literatura como en las artes visuales, tanto en pintura, escultura, arquitectura, música, etcétera, ¿verdad? Y bueno, si el pintor piensa en colores, no piensa en ideas, no piensa en anécdotas ni en acciones, piensa en colores. Si la pintura es una relación entre colores y forma en el espacio, bueno, viene entonces también una nueva colorística. En la pintura nuestra mexicana viene unos nuevos motivos, unos nuevos objetos, etcétera, etcétera. Aquí terminaríamos. Bueno, queda uno. Y bueno, aquí hay una excitación a los poetas, pintores y escultores jóvenes de México, a los que aún no han sido maleados por el oro prebendario de los sinecurismos gobiernistas, a los que aún no se han corrompido con los mezquinos elogios de la crítica oficial y con los aplausos de un público soez y concupiscente, a todos los excito en nombre de la vanguardia actualista de México para que vengan a batirse a nuestro lado. Bueno, aquí está esta final de proclama: excitar, incitar, convocar a los poetas y pintores que no han sido corrompidos, ¿verdad? Por el oro prebendario. Fíjense eso que les decía de las palabras que son ya demasiado anticuadas: oro prebendario, de las prebendas, de los sinecurismos gobiernistas, es decir, de las becas, por ejemplo, de los premios, de todos los soportes que el Estado le puede dar a los artistas para controlarlos, aquellos que no han pasado por eso, que no han sido maleados por esa venalidad de la experiencia estética, a los que no se han corrompido con los mezquinos elogios de la crítica oficial y con los aplausos de un público soez y concupiscente. Es decir, fíjense, es una reacción violenta contra la institución del Estado, contra la crítica oficial y contra el público, ¿verdad? Y los excito, los convoco, los conmino. Fíjense que el manifiesto también tiene esa cosa impositiva de buscar adeptos, pero los busca con esa fuerza impositiva militante. Los excito, los impulso, los convoco, casi que los obligo. Aquellos que permanecen honestos y a salvo de estas contaminaciones, en nombre de la vanguardia actualista de México, para que vengan a batirse a nuestro lado. Es decir, aquí la idea de trinchera, la idea de barricada, vengan a batirse. Esto es una guerra. Nosotros vamos a batirnos por nuestros ideales, y aquí está otra vez la beligerancia vanguardista en toda su potencia, ¿no? Fíjense, yo obviamente voy a tener que calcular mejor las clases porque, bueno, queda muchísimo para esta clase y ya terminamos. Ya no me puedo exceder porque ustedes necesitan su pequeño break, ¿verdad? De media hora para entrar luego en su otra clase, respirar un poquito y despejarse un poco de la perorata mía. Y entonces, bueno, queda una parte muy importante de ver otros manifiestos. Bueno, yo trataré entonces de la próxima clase tomarme la primera hora para sintetizar esta, y así vamos siempre con un pequeño paso a contrapaso
de lo que sería la danza perfecta de la clase si yo ¿en qué? ¿Cuántas horas tengo? Tengo 90 minutos para dar la clase. Yo pudiera desplegar mi escena de danza cotidiana cada miércoles. Pero bueno, vamos a ver cómo reduzco la cantidad de material que presento. Pero de todas maneras, yo les voy a mandar la primera clase con todos los fragmentos. Me gusta mandar la clase cuando no la hemos dado toda completa, por lo tanto le voy a mandar solamente la primera. Y bueno, después voy mandando la clase con un cierto retraso, porque me gusta abordar los fenómenos con algo de virginidad en el auditor. Aunque vamos a leer dos manifiestos de David Alfaro Siqueiros, ¿verdad? Uno de los muralistas mexicanos que acompañan a Orozco y a Rivera en ese pequeño movimiento de las artes visuales mexicanas, y que son dos manifiestos muy importantes, pero que también los invito a que los busquen, los traten de encontrar. Yo creo que en la página que les acabo de recomendar los pueden encontrar. De 1921, 3 llamamientos de orientación actual a los pintores y escultores de la nueva generación americana. Y vamos a ver también otro manifiesto del propio Siqueiros, que se llama, ya les voy a decir, bueno, que es el manifiesto técnico manifiesto del Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores del año 1923. Uno del 21, uno del 23. Agregaron además, aquí hay un elemento nuevo que no hemos visto en Maplejarse ni en el estridentismo, aunque hay un episodio también de alianza política entre estridentismo y un caudillo militar de una provincia mexicana, del estado de Jalapa, que es un elemento importante porque es también un rasgo que va a caracterizar no solamente la vanguardia latinoamericana, sino muchas vanguardias, o la vanguardia en general, la coquetería o la intención de coquetear con el poder del Estado, de tratar de engranar la máquina de la vanguardia a una máquina política, lo cual es una contradicción fuerte si la leemos en una perspectiva deleuziana, ¿verdad? La conexión perversa, si ustedes quieren llamarla así, entre la máquina de Estado y la máquina de guerra, ¿no? Entre lo normativo, entre lo nómico y lo anormal, que se supone que es la característica del movimiento de revuelta, la vanguardia que se opone al centro, a la norma, a la estructura, a la ortodoxia, etc. Entonces, vamos a ver cómo la militancia política de Siqueiros, más fuerte todavía que la de Rivera, va a permear obviamente su manera de pensar la vanguardia y lo que postula este primer llamamiento, que está escrito en España junto con Diego Rivera y otros artistas en el exilio, y bueno, que es un llamamiento desde Europa a América de sus propios compañeros de ruta, pero que está atravesada por unas connotaciones políticas marxistas evidentísimas, inocultables. Pero bueno, vamos a abordar estos elementos la próxima clase y los combinamos con el tercer paso de danza, que es Semana del Arte Moderno del Brasil, 1922, y el movimiento antropófago, ¿verdad? 1922-1928. Ustedes tienen el cronograma. Bueno, el cronograma me dice Pamela que no lo tienen, aunque yo lo leí en la clase inicial,
lo mandamos por correo esta noche y ustedes pueden anticiparse si quieren, leer, explorar, porque ya tienen en las materias, los temas que vienen a continuación, ¿verdad? Entonces, continuamos con este pedazo de la vanguardia mexicana, con 2 de sus manifiestos y algunas imágenes, y entramos con el fenómeno brasilero de Semana del Arte Moderno y Movimiento Antropófago. Bueno, ahora empecemos. Bueno, nos vamos. Nos despedimos y nos encontramos el próximo miércoles para seguir avanzando en la avanzada de la revolución estética en marcha. La revolución estética artística en marcha continúa su próximo capítulo el miércoles que viene. Gracias. Vale, hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Vale, nos Hasta vemos. luego. Bueno, que descansen y se repongan para su próxima clase. Éxitos. Igual. Gracias.